Wow, hablar de este tema del holocausto es, fíjate que día a día, Nadia Catán, es ir encontrando nueva información. Parece que la información ya está en los museos. Dos museos que vale la pena visitar para tener tristemente esta terrible experiencia que vivieron muchos judíos. Es el de Washington, que es un museo que te simbra. Tú entras con un pasaporte, con un nombre judío, y al final sabes si te mueres o no. Al final sabes si te exterminaron o no. Es brutal. Y el de Memoria y Tolerancia en México, que ha hecho una gran labor en ese sentido y que los más de 30,000 judíos que viven en México, que parecen, yo les digo, 3 millones, son una fuerza poderosísima, trabajadores, una gran comunidad que parecen de veras millones. Son tan solo, no rebasan los 40,000, así, no rebasan los 40,000. Y hablar de las nuevas versiones y de todo lo que hay del Holocausto. ¿Qué sabes nuevo? Entiendo que por ahí salió una historia que el diario de Ana Frank era una falsificación. No. A ver, cuéntanos. A ver, hay mucho que hablar sobre el tema del Holocausto. El diario de Ana Frank, lo que hemos tenido de noticias más recientes es que existieron páginas, Fer, que ella cubrió con papel para que su papá no las pudiera leer. Eso es muy interesante. Entonces, durante muchísimo tiempo existió esta pregunta de Wow. ¿debemos o no quitar el papel del diario de Ana? Si Ana era una niña que no quería que se leyeran estas páginas, tal vez por cuestiones éticas, deben de permanecer ocultas. Además, se tenía que tener cuidado para no retirar el papel que estaba Con muy todo y pegado. tinta. Exactamente, y maltratar la obra. Así que finalmente se hizo. ¿Y qué crees, Fer? ¿Qué decían estas páginas? A ver, cuéntanos. Hablaban un poquito de contenido sexual. La niña tenía curiosidad. Pues claro, es que estaba en la edad. O sea, que suceda una guerra, eso por momentos no debe de obstruir un pensamiento sexual o un crecimiento natural de una chava, ¿no? De una niña. Sí, una niña que tiene pues unos valores morales muy establecidos, porque estaba diciendo que hay algunas mujeres que se dedican a la vida galante y que qué barbaridad, ella no lo puede concebir. Es muy cómico este vocabulario que ella emplea. Y dice, ¿qué voy a hacer cuando alguien venga y me pregunte sobre a qué se dedican estas mujeres? ¿Yo qué explicación puedo dar? Es muy cómico, pero las páginas de Ana Frank, hice de hecho un video que lo encuentran en YouTube. Tengo mi canal en YouTube, me pueden encontrar como Nadia Catán, que dice Ana Frank sigue hablando. Y es que sí, Ana Frank sigue hablando a pesar de los años, porque estas páginas ahora salieron a la luz. Justamente trabaja con nosotros José Manuel Álvarez Lascurán. Y José Manuel le gusta mucho, fíjense, él es un chavo de 20 y tantos años, 20, ¿no? Le gusta mucho leer sobre el Holocausto, le gusta mucho leer sobre la historia terrible de todos estos judíos. Y el otro día me decía, algo no he podido leer, Fer, y ha sido el diario de Ana Frank. He leído otros temas sobre los judíos, pero me cuesta mucho trabajo pensar como joven. Siento claustrofobia, fíjate, siento como claustrofobia, ¿no? Algo así decías, que adentrarme en la historia de una niña que pude haber sido yo, que pudo haber sido cualquiera de mis amigas o mis amigos, y vivir eso, y cómo tuvo la valentía sobre todo de escribirlo. Escribirlo, y sobre todo es una niña que finalmente a ella y a su familia los van a delatar. Casi al terminar la guerra va a ser transportada a Auschwitz, luego a Bergen-Belsen, el campo, y fíjate que va a morir ahí, en Bergen-Belsen, un mes antes de que el campo sea liberado. No, bueno. Entonces, una persona que estuvo a punto de librarla, pero si estamos hablando de libros, Fer, yo creo que el más básico, por el que debe de empezar la gente, es El hombre en busca del sentido, sí, de Viktor Frankl. Sí. Un libro muy fuerte, también muy doloroso, pero que nos está hablando un sobreviviente que estuvo en los campos viviendo el hambre más atroz, y sin duda vale la pena conocer esta historia.
¿Hace cuánto leyeron a Víctor Frankl? Quien lo leyó, yo por ejemplo lo leí, hoy tengo 50 y tantos años, 55, 56, ya no sé ni cuánto, nací en el 67, hagan las cuentas. Yo lo habré leído cuando tenía unos 20, 22 años. Me impresionó poderosamente cómo alguien que está viviendo el terror minuto a minuto, constante, amenazado todo el tiempo, ya sea por el clima, por el hambre, por el de al lado, por estas circunstancias. ¿Cómo puede sacarse adelante y decir que todo eso tiene sentido? Me acuerdo de aquel tiempo. Y luego, Nadia, no sé ustedes, pero me enfrenté a la película La vida es bella, en donde también este papá le da el sentido al hijo, en una traducción completamente mentirosa de lo que está diciendo en ese momento el alemán sobre los campos de concentración, y él le traduce todo mal y le hace ver un paraíso en ese campo de concentración. Entonces, ¿qué reflexión nos deja esto, Nadia, después de tanto tiempo? ¿A ti qué te dejó? Mira, fíjate que la película La vida es bella es una película que hizo enojar a muchos, porque este teatro, este escenario falso que le va a presentar el padre al hijo, realmente no pudo ser posible porque él hace cosas en el campo que realmente, si nos basamos en una historia, no pudo tener cabida estas escenas. Él traduciendo mal, él corriendo para hacer algo, una travesura, hablar por Bueno, el estar un parlante. niño y un adulto, ¿no? Tampoco era posible eso. Tampoco era posible. Entonces sí Uy. a los historiadores la reprueban por completo, pero creo que el mensaje vale la pena rescatarlo. Esta lucha que tenemos los padres hacia los hijos de siempre querer protegerles la mente, cuidarlos de traumas. Y finalmente eso es lo extraordinario de la película. No lo vamos a contar para que la gente la vea, pero La vida es bella es una película que por supuesto no deben de perderse. Tal vez un día podemos hacer un programa de las películas que no debes perderte del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en cuál es lo que dices? Los historiadores están de acuerdo y cuáles rechazan y niegan rotundamente. Ahora, el otro día, Nadia, haciendo una búsqueda de cuentas en Instagram, en el propio Facebook, en Twitter y demás, estábamos haciendo una investigación en la oficina sobre temas justamente de guerra en el mundo, las guerras que han pasado, la 1, la 2, el tema del Holocausto, en fin, la guerra de Irak. Y me va brincando una corriente muy poderosa de Willis Carto, que es este hombre que allá en 1955 funda un grupo de extrema derecha con sede en Washington, que se conoce como Liberty Lobby, Grupo de Cabildeo por la Libertad, que aboga poderosamente en Estados Unidos, o sea, de verdad, una cosa, racialmente puros, imagínense. O sea, ellos se llaman racialmente puros. Es esta supremacía blanca de la que ha levantado ámpula el trompudo Donald Trump, que los atizó y estaban bien dormiditos y surgieron con el Trump, pero a todo lo que da. Y este grupo racialmente puro, dicen que el Liberty Lobby, este grupo que forman, niega rotundamente el Holocausto. A ver, Nadia, cuando vi eso, dije, de verdad, cómo hay gente loca, cómo hay gente enferma, cómo hay gente fanática de algo que es capaz de decir lo que sea. Pero son un chorro, Nadia. Es un mundo de gente que se empezó a afiliar, como los de supremacía blanca de estos de Donald Trump, a Willis Carto. ¿Qué sabes de esto? Bueno, negacionistas los vamos a tener desde que termina la Segunda Guerra. Fueron los primeros nazis, los primeros negacionistas, los que intentaron borrar toda la evidencia que existía. Las fosas comunes, que muchas de ellas eran de 1942, ellos abren estas fosas en una operación especial y empiezan a quemar los cuerpos
cosa que fue un desastre y muchas veces no terminaron de hacer esta labor y empezaron a escapar y dejaron pues un escenario dantesco en estos campos en 1945. Así que negacionistas los vamos a tener desde siempre. Yo los clasifico en dos, desde mi punto de vista. Están los ignorantes, que en el ataque, Fer, está el error. Es decir, es como si yo te digo, siempre pongo este ejemplo. Ajá. Ustedes los mexicanos son unos narcotraficantes terribles, porque como hacen frontera con Colombia, que es un país terriblemente narcotraficante, entonces ustedes tienen directo ahí ese tema. Tú me dirías, Nadia, está bien tu ataque, pero no hacemos frontera con Colombia. Ajá. En el ataque está el error. Así sucede con los ataques hacia el pueblo judío en temas del Holocausto. ¿Cómo puede ser que hayan muerto 6 millones de judíos si no había ni uno solo en Alemania? Bueno, hay que explicarle a esa persona que murieron judíos de Alemania, Francia, Holanda, Polonia, Sí, que sobre conozcan todo. un poco más la historia. Sí, ahí está el error. Entonces, eso es principalmente los negacionistas ignorantes. Y tenemos a los negacionistas conspiracionistas, que les encanta buscar ese mito que ya es arcaico porque viene desde un libro que se escribió en la Rusia zarista, que se llamó Los Protocolos de los Sabios de Sion, que fue una falsedad absoluta, pero habla de que los judíos quieren dominar al mundo y son los dueños de los medios de comunicación y todos son ricos y todos son poderosos. Y yo te invito, Fer, a ti y a tu audiencia, a que hagamos el ejercicio de que tratemos de decir algo sobre los mexicanos, por ejemplo, o sobre cualquier otra nacionalidad. No puedes tú poner una característica absoluta, ni positiva ni negativa, porque habemos de todo. Lo mismo sucede con los judíos. Hay judíos ricos y pobres, poderosos y no poderosos. Entonces, tratar de ponerles una etiqueta es algo ya muy antiguo, pero estos negacionistas lo tratan de hacer y de decir que el pueblo judío utilizó el tema del Holocausto para inventar el Estado de Israel, para crearlo, etcétera. Pero yo creo que el costo, pues, habría sido muy alto. No, bueno. Oigan, tienen que hablarle a Nadia para sus cursos. Da unos cursos, Nadia Catán, periodista, historiadora, experta en la historia del Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, @Nadia_Catán. Vuelvo con tu teléfono, qué cursos tienes ahora, y seguimos platicando de este tema, porque en todas las esferas te encuentras gente ignorante que patea al otro y que lo patea sin ningún beneficio, lo patea por ignorante. Y eso lo hemos vivido con los judíos en México. Y actual, ¿eh? No es de hace muchos años, actual. Nadia Catán, tus datos, porque a ver, estaba yo diciendo un guión bajo que ni existe. Tu primero, ¿dónde sabemos qué cursos estás dando ahorita? Mira, te platico, Fer, yo doy 3 cursos. Ajá. El primero es sobre la historia del antisemitismo, que abarca toda la historia del pueblo judío desde la época bíblica hasta el siglo XX. Pasamos por el surgimiento del cristianismo, que el cristianismo lo crean todos judíos, eso es algo muy interesante. La terrible Edad Media, tan oscura y tan violenta para el pueblo judío, y llegamos hasta la modernidad, un curso muy completo. Ese es el número 1 por el que yo siempre les recomiendo que inicien. A ver, ¿qué es antisemitismo? Habrá gente, fíjate, que nos escucha que domine el tema. Sí. Habrá gente que nadie le ha explicado qué es antisemitismo. El antisemitismo es el odio al pueblo judío, el rechazo al pueblo judío. Aunque la palabra no está perfectamente bien dicha, porque semitas hay más pueblos, es la palabra que se ha utilizado a lo largo de las décadas. Y entonces en este curso pues hablamos de toda la historia que ha tenido el pueblo judío y de las persecuciones, masacres, expulsiones, etcétera. Las diásporas, ¿no? La diáspora aquella. ¿En qué año fue la diáspora? La diáspora es esta salida de la mayoría del pueblo judío de un territorio. Así es, bueno. Sin rumbo, ¿eh? Sin saber para dónde, además.
Así es, los judíos fueron expulsados en el año 135 por el emperador romano Adriano de Jerusalén. 135. Y es ahí cuando el territorio pasó de llamarse de Judea, porque así se llamaba, a Palestina. En el año 135. Así que la historia es larguísima. Y nos Y podemos hasta seguir. ahora, hasta ahora, bueno, siguen todavía los pleitos entre este tema del Sí. territorio de palestinos con israelíes, ¿no? Sí, por supuesto, que es un tema que toco en otro de mis cursos de una manera no propagandística para nada, nunca es mi intención, sino completamente académica. De hecho, las opiniones se dejan fuera. No importa lo que yo como maestra opine o lo que opinen los alumnos, importan los hechos. En eso nos enfocamos y ya cada quien termina haciendo sus propias opiniones. ¿Cuándo, dónde y a qué hora? Para continuar con la plática, rápidamente 2, 3 preguntas. No creo que nos dé tiempo de más, pero sí es importante hacer varias acotaciones en la historia del Holocausto. Claro que sí. Te decía entonces que el curso de la historia del antisemitismo es por el que sugiero que inicien. Este curso va a ser todos los martes e iniciamos el 10 de enero. Se toman por Zoom y serán, durante un año que dura el curso, de 8 a 9:30 de la noche. Si las personas dicen, híjole, un año, yo no creo, híjole, les invito a probar un mes, porque se puede probar un mes. Y más del 90% de los alumnos llegan al final del curso. Wow. Porque es realmente interesante. Ese es el curso número 1. El curso número 2 es sobre la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, entendiendo todo el intento de exterminio nazi hacia el pueblo judío en las cámaras de gas. Y el curso número 3 es sobre la historia del Estado de Israel, porque este es un país tan criticado. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cómo se creó este país? ¿Cuál es el conflicto actualmente con sus vecinos palestinos? Sí es un tema muy controversial, pero absolutamente todos están invitados, aunque yo siempre los invito al curso número 1, porque así avanzamos cronológicamente. Nadia, es una pregunta un poco complicada, porque entiendo la respuesta no debe de ser pronta ni corta, pero ¿cómo logra una sola persona en la historia de la humanidad y en varios países debilitar de tal manera a una sociedad, a un grupo de habitantes, que son mucha gente, mucha gente, los debilita al grado de exterminarlos, de meterlos, bueno, previamente a eso, de meterlos en guetos, de restarles toda la libertad, la dignidad, empiezan a perder la salud, la educación, la seguridad? ¿Cómo es que una sociedad, pensemos en Rusia, pensemos en el tema de Hitler, pensemos en Pol Pot, pensemos en gente que ha hecho atrocidades, Nicolás Maduro, Cuba, el propio Fidel? ¿Cómo se logra eso en una sociedad? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que cuando hay fuerza, entereza y manera de defenderte, no lo hagas y acabes siendo una piltrafa humana a cargo, tu vida, a cargo de un ser humano que quiere matarte? Así es un sistema de etapas, Fer. Tenemos que tener siempre mucho cuidado con las extremas derechas y con las extremas izquierdas, porque cualquier extremo es muy nocivo para la población. Aquí lo que tenemos en la década de los 30, que es cuando Hitler sube al poder, es una población sumamente humillada por la Primera Guerra Mundial, pagando a Alemania penalizaciones económicas que sumió a este país en una terrible pobreza. Entonces, esto más un hombre que promete llevar a Alemania a ser la grandiosa Alemania otra vez, pues entonces ya tenemos el caldo de cultivo perfecto. El partido nazi subió al poder, ganó mayoría en el Parlamento. El pueblo lo lleva. Exactamente, Democráticamente sube al poder. El que no sube democráticamente es Hitler, porque él sube a través de unas como influencias que su amigo Hermann Göring le ayuda con el presidente Hindenburg. Él no, pero el partido nazi sí gana
una mayoría en el Parlamento, en 1932. Y en el 33 ya es cuando sube Hitler al poder. El tema es que él inicia y hace cosas positivas, Fer. Eso es lo que muchas veces... A ver, poco se habla de eso. ¿Qué hizo supuestamente positivo Hitler? Bueno, hizo mejoras para la economía de Alemania, sacó este coche automóvil que seguramente recuerdas, el Volkswagen, de redondito, que ese va a permitirle a mucha parte de la población alemana adquirir un coche, porque no tenían posibilidades y este va a entrar, exactamente, va a entrar al mercado con un precio bastante accesible, va a construir muchos kilómetros de carreteras. Entonces, en los 30, sí, están pasando cosas terribles para el pueblo judío. En 1935 a todos se les quitó su nacionalidad alemana. Sus pasaportes fueron sellados con una J de judío para empezar a diferenciarlos de los demás. Y en 1938 tenemos la Noche de los Cristales Rotos, el 9 de noviembre, que ya vamos a tener sinagogas que son violentadas, negocios y casas de judíos que son violentados por la misma población. Pero mientras esto sucede, Hitler está haciendo cosas buenas por Alemania, lo que provoca que algunos se callen. Es decir, algunos a lo mejor eran antisemitas, otros no, pero como tienes a un presidente que está haciendo cosas positivas por el país, claro, entiendo. Entonces lo bueno se mezcla con lo malo, que lo malo no te afecta y las cosas siguen adelante. O sea, no le afecta a esa élite, ¿no? Claro. No le afecta a ese grupo todavía de personas que tienen dinero, que tienen seguridad, que tienen salud. Exactamente, y que son alemanes cristianos que están dentro de la mayoría que Hitler acepta y quiere, pero si no eres de la raza aria, olvidemos por un momento el tema de los judíos. Si eres de la raza negra, si eres homosexual, si eres testigo de Jehová, si eres judío, entonces ya eres un perseguido del Tercer Reich y esto te pone en peligro y te va a llevar a guetos, a campos de concentración y eventualmente a la muerte. Su mente, Nadia Katán, era, cuando dices mejorar la raza, ¿era una idea de Hitler o de los allegados a Hitler? Bueno, realmente Hitler llega a una idea que ya existe, que ya tiene muchos años. Alfred Rosenberg va a ser un ideólogo del nazismo que va a hablar mucho de perfeccionar la raza, de quitar lo que no es raza aria y dejar solamente lo que sí lo es. Por ejemplo, a los daneses, los alemanes los invaden con una piedad especial porque los consideran hermanos germanos, hermanos de la raza aria. Pero, Fernanda, hay que decir algo clarísimo. A veces a mí me escriben a mis redes sociales gente que tiene la piel morenita y que ellos se proclaman pronazis. Y aunque suene agresivo de mi parte, les digo, perdón, ten cuidado con los ataques porque tú hubieras terminado en una cámara de gas. Entonces, tengamos cuidado de no comprarnos estas ideas racistas porque no son positivas para la humanidad y sobre todo a veces nosotros no podemos o no debemos ni siquiera por nuestro color de piel sumarnos a estas ideas. No, aguas con el odio. Así es. Aguas. Tus datos, Nadia Katán, tus datos. Me quedo con muchas preguntas, sobre todo esta parte de la que poco se conoce de Hitler, de cómo sí empieza a ser querido por una parte social que tiene dinero, que dice no nos va a pasar nada, no nos está afectando, al cabo vamos bien, cuando de repente, ¡pum!, da un giro de 180 grados y la historia cambia. Tus datos, por favor. Bueno, pues todos pueden pedir una clase muestra, que esta se va a dar completamente gratuita, en la página de internet que es nadiakatan.com. Katán se escribe con C de casa y con doble T. En nadiakatan.com van a encontrar un botón que dice enviar mensaje y listo, ya por ahí estamos en contacto por WhatsApp. Bien. Me piden la clase y yo se las doy. Gracias, Nadia. Gracias.